Buenas Hola, tardes. ¿cómo están? ¿Cómo Acá andan? estamos de nuevo. ¿Vieron que volví? Qué bien, qué suerte. Bueno, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo van con este calorcito los que están en Buenos Aires? Bueno, les damos la bienvenida a todos. Les recordamos que nosotros somos Puentes para Despertar. Este es nuestro vivo número Muy 147, porque ya no bien. le vamos a decir más programas. No, claro, ya es un vivo. Bueno, ¿cómo están todos? Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook, como Puentes para Despertar, nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com, y todos los programas que ya fueron emitidos, todos estos vivos también ahora están subidos en YouTube y en todos los formatos de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Apple. y iVoox también. Y el iVoox canal de también. YouTube, que también es Puentes para Despertar. Ahí van a encontrar todos estos programas, todos los programas que venimos haciendo en estos 4 años. Ya hace 4 años que estamos en el aire. Justamente, nunca mejor dicho, el programa de hoy en el aire. Y así que bueno, muy contentos con esto que hacemos, que es egoístamente para nosotros, que lo hacemos porque lo sentimos, porque nos da mucho placer y porque nos encanta. Bueno, hoy otro programa a gusto de los A que la están carta. a la carta, a gusto de los que nos están viendo en online. Así que bueno, vamos a ir contestando las preguntas que nos vayan haciendo. Algunas ya tenemos, ¿sí? Sí, Que nos fueron haciendo llegar a través del mail. Bueno, por otro lado, la repercusión que tuvo el programa anterior acá con el caballero que estuvo solo, que lo dejé solo, lo abandoné. Bueno, Pero bueno, me voy a poner celosa por todas las cosas lindas que dijeron, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a arrancar por una pregunta simple, sencillita, que nos dejó en el día de hoy Marcela desde Bogotá, Bien. que nos pidió que habláramos del tiempo. Wow. Y no precisamente del pronóstico meteorológico, Sí, se refería, ¿no? Ese no está siendo muy asertivo últimamente. Sí, sino que habláramos del tiempo y del tiempo y los síntomas. Bueno, alguna vez hemos hecho un programa sobre el tiempo. Uh-huh. Y recuerdo que, que el programa que habíamos hecho sobre el tiempo tenía que ver con eso de el tiempo y la velocidad, ¿no? La velocidad con que corren los datos y la velocidad con que corren muchas cosas que nos pasan. ¿A qué me refiero con la velocidad? Es muy gráfico ver, cuando nosotros nos asomamos al cielo todas las noches, ver que estamos viendo estrellas que muchas de ellas ya no existen más. Nosotros cuando miramos el cielo, miramos el pasado del cielo. ¿Por qué digo esto? Porque la luz, esa imagen, ese brillo de las estrellas, tarda a veces hasta millones de años o miles de años a la velocidad de la luz a llegar a nuestra retina. Entonces nosotros estamos viendo una estrella como era de acuerdo a la cantidad de años luz que está a distancia de la Tierra. Se lo voy a explicar de otra manera. Si una estrella se ubica, por ejemplo, a 100 años luz de la Tierra, o sea que tarda 100 años en llegar esa luz hacia la Tierra, nosotros lo que estamos viendo es cómo era esa estrella hace 100 años, pero lo estamos viendo en el presente. Ahora les pregunto, ¿qué pasa con los datos? ¿A qué velocidad viajan los datos? ¿Esos datos viajan a la velocidad de la luz o viajan a una velocidad muy superior a la de la luz? ¿Esos datos que nosotros portamos son datos del pasado o son datos de un tiempo único que significa un solo instante? Bueno, cuando nosotros muchas veces nos van a escuchar que hablamos y decimos se traba el tiempo.
lo que sanamos es sanamos el tiempo. Sanamos el tiempo que se trabó. ¿A qué nos referimos, André, cuando hablamos de que el tiempo se traba? ¿Qué decimos nosotros cuando decimos que el tiempo se traba? Y ahí nos referimos puntualmente cuando buscamos historias asociadas a un síntoma. Ese síntoma nos va a estar mostrando determinadas situaciones, tanto en nuestra vida contemporánea como en nuestro pasado, ¿sí? De momentos donde el tiempo se trabó por una situación traumática, ¿sí? Una situación traumática que tiene que ver con emociones que no se pudieron gestionar, que va a tener que ver con el gradiente, con la intensidad de esa emoción, y eso es lo que nosotros vamos buscando cuando estamos trabajando a través de un síntoma. Es interesante el comentario que nos hace Elena desde Madrid, a quien agradecemos su escucha en este momento, que nos dice, como es arriba es abajo, la mente no entiende de espacio-tiempo. Eso es verdad, nosotros necesitamos como traducir a nuestra contemporaneidad el espacio-tiempo, ese efecto. A ver, se lo vamos a explicar con un caso gráfico. Supongamos que hoy yo estoy teniendo una crisis económica, ¿no? Estoy pasando por una crisis económica, estoy en un conflicto, estoy perdiendo una vivienda y a su vez también estoy conflictuado con mi pareja porque estoy atravesando por ese conflicto donde afecta a mi familia, donde afecta a mi hogar. Y yo estoy pasando por esto a mis 50 años. Bueno, a su vez yo me llamo igual que mi abuelo, que a los 50 años estuvo atravesando por otra crisis parecida, económica, quizás con otra coloratura, sin perder una casa, poniendo en riesgo a la familia o por un drama familiar. Y yo estoy relacionado con ese abuelo porque me llamo igual que él. Bueno, nosotros decimos que el tiempo se traba porque en ese drama del abuelo, a partir de ese drama del abuelo, el abuelo y el clan tomó una dirección antibiológica para solucionar ese tema y siguió viviendo. O sea, luego de esa crisis, el clan siguió viviendo y no solo siguió viviendo, prosperó. Acá en esta línea, donde estoy yo como nieto, hay mucha más gente del clan que la que había a la altura del abuelo. Entonces la biología dice, bueno, mira, tomó este atajo, tomó esta solución. Sí, es cierto, es antibiológico, pero eso generó vida. Entonces acá repetimos esa historia, porque esa órbita, yo estoy pasando a la misma edad que ese abuelo tuvo esa crisis y el clan lo resolvió, el abuelo con su realidad lo resolvió con una actitud antibiológica. Por ejemplo, se dividió la familia, por ejemplo, se desprendió de una vivienda, por ejemplo, alguien se suicidó en una situación más grave. Bueno, y acá abajo, yo a la misma edad paso por ese mismo círculo de tiempo y vuelvo a vivir una situación análoga. Por eso hablamos de círculos de tiempo, ¿sí? Hablamos de repetición, estar inmersos en nuestro propio círculo de tiempo, pero también en el círculo de tiempo de un ancestro. Por eso cuando vamos a una consulta, nosotros como consultores vamos buscando esos ciclos de tiempo para ir encontrando todas esas situaciones que están asociadas a ese síntoma, que no pueden no estar, porque si el síntoma está, no pueden no estar esas historias. Se lo voy a contar en una situación temporal, en una situación contemporánea, de una sola experiencia biológica. Supongamos que acá yo tengo una situación con mi hijo. Tengo una situación con mi hijo. Mi hijo está terminando la escuela secundaria y está egresando de la secundaria para empezar la facultad. Y resulta que mi hijo, que está por terminar, está teniendo dificultades para terminar. Está teniendo problemas para terminar. No puede terminar, se lleva materias, no estudia, está nervioso, no va a la escuela. Crea todo un contexto de diferentes clases
para extender el ciclo escolar y no poder terminarlo. Y resulta que ese hijo, que ahora tiene 17, 18 años, cuando nació, en el momento que nació, tuvo una contingencia en el parto, su mamá, donde casi se muere. Donde hubo una situación donde casi se muere. Esa órbita que tuvo ese niño, estamos desde el universo del niño y no de la madre, esa órbita donde el niño en el primer día de vida va a parar, por ejemplo, la terapia intensiva, una incubadora para cuidados intensivos porque nació con dificultades y casi se muere y está atravesando, se propagó en diferentes órbitas espiraladas que lo trajo acá a un momento similar al de nacer, porque recuerden que el verbo nacer es el verbo que habla del comienzo. Yo nazco a esta experiencia biológica, es mi primer emprendimiento, y acá estoy en un segundo emprendimiento. Voy a nacer a mi vida independiente, voy a ser estudiante de la facultad y voy a vivir mi vida de otra manera. Es el primer proyecto que tenemos nosotros, el primer proyecto que hacemos en esta experiencia biológica y humana es el nacimiento. Por eso también hay una consulta particularmente que hacemos sobre todo ese proceso del nacimiento, del embarazo, cuando estamos dentro de la panza de mamá, porque es muy importante, y sobre todo en este caso que está contando Gustavo, poder ver cómo fue ese primer proyecto. ¿Necesité ayuda? ¿Hubo situaciones peligrosas en ese momento de mi nacimiento? Como decía recién Gus, quizás, en mi caso particular, por ejemplo, yo venía con 2 vueltas de cordón, mi mamá sufrió muchísimo, tuvo que pasar muchas horas hasta que pude nacer. En esa época, bueno, no estaba como muy claro el hecho de hacer una cesárea. Hoy en día, ante una situación así, inmediatamente van a cesárea. Entonces necesité de una ayuda extra, no fui a cesárea, pero tuvieron que sacarme con forceps, por ejemplo. Entonces, todos esos componentes van a hacer que, si ese proyecto de vida que me trajo hasta acá, ese nacimiento fue complicado, yo hoy, para terminar un proyecto, voy a volver a revivir situaciones que tuve en ese primer proyecto que fue nacer. Claro. Pero como estamos hablando del tiempo y del punto de vista del tiempo, lo que vamos a ver que es un cálculo perfecto donde el tiempo geométricamente en secuencias se traba en ese momento y cada vez que yo voy a pasar por una situación análoga que me recuerda a esa situación, yo voy a encontrarme con esta clase de dificultades. Bueno, hablamos de ciclos biológicos memorizados. Exactamente. Esos tiempos se llaman ciclos biológicos memorizados. Exactamente. Bueno, está acá, nos están comentando, del Valle nos está comentando, no sé si sos Mónica o sos María, pero que la doctora se tuvo que montar sobre la barriga de la mamá para empujar, para poder, sí, hemos tenido muchos casos. Y ella ahora encuentra dificultades para terminar las cosas y es un clásico encontrar en el proyecto y sentido, en la reprogramación de útero, en una cesárea o en una ayuda extra para poder emprender, un verbo importante en la experiencia biológica, emprender, hacernos independientes, emprender un viaje, emprender un proyecto, y tiene dificultades para cerrar ciclos, ¿no? Para terminar, ¿no? Necesita ayuda para finalizar, no para emprender en este caso, sino para finalizar ese empujón extra que nosotros necesitamos. Tuvimos una pregunta en todo esto. Tuvimos una pregunta, y una pregunta que tiene que ver con después de que trabajamos en consulta. Lo que no anoté es el nombre de quien nos preguntó. No, sí, lo estaba buscando, así que si nos estás viendo todavía, vamos a tomar esta pregunta, a contestar tu pregunta. Los síntomas después de la consulta. Bueno, nosotros entre consulta y consulta siempre les decimos a los consultantes, bueno, mirá, después de este proceso, después de esta sesión, después de todo el movimiento emocional que se vivió en esta consulta,
van a pasar seguramente, pueden pasar seguramente cosas como, qué sé yo, de repente una de las cosas que más habituales pasan después de una consulta es tener dolor de cabeza, estar cansado, ahí está, del Valle también, poder tener determinados síntomas a nivel biológico y también a nivel emocional. Entonces, nosotros que ya estamos acostumbrados en nuestra propia consulta, sabemos que cuando después que decodificamos nos pueden pasar determinadas cosas e inclusive cuando decodificamos cerca el uno del otro sabemos que puede explotar el universo porque estamos muy metidos el uno del otro en las propias historias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y porque hay mucho movimiento a nivel emocional y mucho movimiento también a nivel biológico. Si nosotros, como siempre les contamos, ¿no? Somos capaces de a través de las emociones generar una materia, generar una protuberancia, generar un tumor, ¿cómo no vamos a mover materia cada vez que trabajamos en consulta? Y nunca sabemos para dónde se va a disparar esa información y cómo se va a manifestar en nuestra realidad, porque se puede manifestar en nuestra propia realidad, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia emocionalidad, pero también se puede mostrar en nuestro universo extendido. En nuestro cuerpo extendido, que es nuestra realidad. Exactamente, entonces a lo mejor no lo vivimos nosotros, pero sí nuestro hijo o nuestra pareja, o mamá o papá. Sí, ahí del Valle nos estaba contando, por ejemplo, que lo vive su mascota. Ah, claro, también. Las mascotas son grandes protagonistas en nuestra realidad, que no solamente pueden estar de alguna manera también mostrándonos el resultado de ese trabajo que hicimos post consulta, sino que también a veces nos vienen a mostrar cosas que no estamos viendo nosotros mismos y ellos con alguna afección pueden estar manifestando alguna situación que tenemos que trabajar en nosotros. Ahora que en general no analizamos síntomas que pasan post consulta, que nosotros llamamos síntomas de cuarentena. Nosotros sabemos que después de cada consulta los universos, como dijo Andrea, se mueve mi universo biológico y se mueve mi realidad y mi universo cercano. Pero si nos pusiéramos a analizar, podríamos dividir en dos partes estas cuarentenas, porque muchas veces se mueven post consulta, o sea, inmediatamente después, en los primeros 15 días, pueden pasar 15, 20 días, pueden pasar cosas. Pero en las cuarentenas que son de 30 a 35 días, esos break que nosotros estamos dando entre consulta y consulta, aparecen síntomas previos a situaciones previas a la consulta. Por ejemplo, alguien que quiere venir a consulta, que tiene que venir para consulta por primera vez, se enferma, no cobra, no llega, o alguien que tiene que venir a consulta y tiene que transitar una situación. Bueno, por ejemplo, yo hoy tuve 2 reprogramaciones de útero, aparecieron muchas sintomatologías que tenían que ver con eso que íbamos a trabajar, ¿no? Con eso que íbamos a transitar, con esas historias que íbamos a transitar. Bueno, eso también es una cuestión común. El movimiento no se produce solo post consulta, sino que muchas veces antes de la consulta. Tal cual. Y a veces, en ese movimiento que hacemos, puede ser algo que tenga que ver, ¿sí?, con el resultado, por decirlo de alguna manera, de ese movimiento y lo tomamos como parte de la cuarentena. Pero a veces también pueden empezar a mostrarse nuevos síntomas, porque movimos algún lugarcito y aparece el síntoma o se empieza a manifestar a nivel biológico, ¿sí? Entonces, bueno, no todo lo tomamos como síntoma de cuarentena y de hecho determinadas cuestiones, a veces
le decimos al consultante también, ¿no? Bueno, no te asustes, pueden pasar estas cosas. A veces se mueve mucho el universo y por eso lo van a escuchar muchas veces a Pablo decir que hay que ser muy valiente para transitar este camino, porque justamente nos vamos a encontrar con un montón de historias muy, muy fuertes, muy dolorosas, que se vienen repitiendo, que nos trajeron hasta acá, que dieron como resultado vida, y venimos a sanar ese tiempo del que venimos hablando. Hay algo que también vale la pena destacar en todo esto, es que se mueven los universos, estamos moviendo los códigos, estamos transformando nuestros códigos, y los códigos que portamos hasta el momento de llegar a consulta son los que nos trajeron con vida hasta acá. Entonces, en nuestro inconsciente va a ofrecer una resistencia y va a tratar de que quede todo como está, porque todo lo que quedó, todo lo anterior nos trajo hasta acá con vida, nos generó vida. Y si queremos movernos, entonces va a aparecer esta resistencia, y cuanto más lo movamos, es más lógico que esa resistencia aparezca. Ahora, aparece con una finalidad, la finalidad de desencantarnos, de decirnos, mira, si acá llegaste con vida, si acá estamos bien, ¿para qué querés cambiarlo? ¿Para qué querés modificar esto? Y la respuesta nuestra es que nosotros llegamos a consulta porque no tenemos una vida plena. Porque hay cosas que no nos gustan, porque hay cosas que nos molestan, porque tenemos un determinado juicio hacia algo y eso también nos hace ruido, nos molesta. Siempre venimos a consulta porque hay algo que no está bien en nuestra vida. Y por otro lado, si hay algo que nos molesta, pero nos da supervivencia y nos deja vivir o nos permite vivir, aunque sea con una solución antibiológica, el inconsciente va a resistir cambiarlo. Entonces, el inconsciente, recuerden que es inconsciente biológico y tiene un objetivo: vivir la mayor cantidad de tiempo con la mayor descendencia posible, pero no sabe de felicidad, no sabe de plenitud, no sabe si la pasamos bien o la pasamos mal, porque no le interesa, le interesa la eficacia de la especie. Entonces, en esa premisa va a intentar resistirse para que no cambiemos las cosas. Y esa es la resistencia que tenemos que atravesar para llevar adelante todas estas situaciones de trascendencia. Bueno, hay otra pregunta que tuvimos que hablaba de decodificación de casas. Yo no alcancé a ver... No, lo que decía con respecto a las casas, sí, es que a veces en esas cuarentenas no solamente aparecen síntomas físicos o síntomas en mi universo desplegado que tengan que ver con los seres que están ahí cerca mío, sino que también se pueden romper algo en la casa, sí, en los autos. Sí, pero yo vi otra pregunta que hablaba específicamente de decodificar el tema de casas. Supongo que deben estar hablando la situación de no tener una casa, de no tener casa propia. Y eso tiene que ver con este universo tan movido, que no puede estar ausente de este vivo, el universo de las consultas, del universo económico, este gran paso que acabamos de dar en Humano Puente, con la creación de un lugar especial, de un apartado especial dentro de la página de Humano Puente, exclusivo para un grupo de consultores que van a tener capacitación permanente, que son los decodificadores en economía y empresas. Jorge, a mí me gustaría que especifiques más esto de decodificación de casas como habitaciones. ¿A qué te referís? Porque no estamos entendiendo la pregunta y nos gustaría que nos amplíes para que nosotros te pudiéramos contestar. Perfecto. Y seguimos contándoles un poquito, ¿no?, de este nuevo formato que hay en Humano Puente, más allá de obviamente, trabajar los síntomas que venimos trabajando siempre, pero de una manera muy particular lo que es economía y economía de empresas. ¿Sí? Sí, nosotros sabemos, referente a esta pregunta que estoy tratando de entender, que en otras corrientes o en otras prácticas, de hecho nosotros
transitamos por un camino con las energías y demás antes de ser consultores humanopuente y de ser consultores en bioexistencia consciente, que se trabaja con las casas y con las habitaciones y demás. Bueno, pero nunca eso... sentimos la decodificación de casa y nosotros no trabajamos con nada que no sea alguien, una persona que venga a este espacio y que pida tener una consulta. Así que no trabajamos con objetos. Claro, de hecho, si alguien viene para trabajar la economía de una empresa, obviamente que va a haber un representante que va a ser el que va a venir a trabajar la economía de esa empresa, ¿ok? Ya sea el dueño, el que está preocupado por esa empresa o por cómo está funcionando la empresa, ¿sí? Así que bueno, no sé puntualmente qué es lo que nos quiere consultar con el tema de las casas. Esperemos que nos aclare un poquito más. Bueno, muy bien. Pablo habló, por ejemplo, del pozo del baño en relación con los intestinos. Sí, claro. Bueno, ahora ahí estamos entrando en otro terreno y estamos entrando en el terreno de los simbolismos, de lo simbólico. Porque, por ejemplo, en una casa y en un proceso de cuarentena, una situación muy clara, muy común es que se tapen las cañerías. Claro. Y claro que los intestinos, especialmente el intestino grueso, va a tener clara relación con las cloacas y con los desechos, porque es el lugar simbólico de la casa donde están los desechos. O sea, por esa sencilla razón hay partes de la casa que van a simbolizar parte de nuestra realidad. Es nuestra realidad extendida, lo que decíamos antes, ¿no? No, está tranquila, Jor. Simplemente que no sabíamos a qué te estabas refiriendo, pero está buenísimo lo que estás preguntando. De hecho, te contamos que también a veces suele ocurrir que cuando alguien está trabajando economía, ¿sí?, se rompan los caños de agua de una casa, por ejemplo, o se rompa la bomba de agua, o hay pérdidas de líquido, de liquidez, ¿sí? Los líquidos están asociados a la economía también. Sí, totalmente. O sea, cada parte de la casa va a tener un simbolismo, pero no solamente de la casa, sino también de nuestra realidad. Cada cosa va a tener una carga simbólica. Nosotros en otros programas anteriores les hemos contado que cuando trabajamos ya sea un síntoma físico o un síntoma emocional, también buscamos, más allá del sentido biológico de ese síntoma, el sentido a través de los símbolos, ¿no? Entonces sabemos que lo que tiene que ver con economía, con la liquidez, con el dinero, están los líquidos, está el agua, ¿sí? Así como cuando trabajamos alguna afección que, por ejemplo, tenga que ver con las manos, vamos a hablar de trabajo, ¿sí?, porque las manos cumplen esa función, pero también está simbólicamente asociado con el Padre Sol, que son las partes de nuestro cuerpo que pueden estar más cerca del Sol, como adoraban los antiguos al Padre Sol. Por eso vamos a mirar la parte biológica, como les decía recién, pero también la parte simbólica. Sí, la carga simbólica es muy importante en un proceso de decodificación. Y cada síntoma, o cada situación, o cada escena que nos planteamos en nuestra realidad, va a tener que ver con lo que trabajamos, va a tener que ver con lo que trabajamos en consulta, va a tener que ver con los procesos que nosotros denominamos procesos de reparación, ¿no? Cuando decimos que hay un proceso de reparación, en realidad siempre estamos inmersos en procesos de reparación. Nuestra experiencia biológica trata de llevar a cabo permanentemente procesos de reparación. De hecho, hay síntomas, ¿sí?, que están dentro de una etapa embrionaria que es en reparación, pero siempre les explicamos en las charlas que en realidad no estamos reparando nada. Lo que simboliza eso es que el conflicto emocional ya lo pasamos, ya lo vivimos. Hoy justo me pasó en una consulta
que el consultante me hablaba de que se come las uñas, ¿no? Y bueno, empezamos a analizar un montón de cosas, si bien ese no es el síntoma, pero está muy asociado con su síntoma. Y eso es un síntoma que está relacionado con esta etapa embrionaria que tiene que ver con la reparación justamente. ¿Cuándo me como las uñas? ¿Cuando estoy viviendo el conflicto? No, se come las uñas después de que vivió ese conflicto. Por eso se llama en reparación, pero para poder repararlo realmente lo tiene que trabajar en la consulta. ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos que estamos reparando permanentemente? Podemos decir que en nuestra conducta, ¿no? Que nuestra experiencia biológica se trata de tener dos clases de conductas, ¿no? Solamente dos. Una, repetir lo que generó vida. Sabemos y decimos siempre que estamos permanentemente repitiendo lo que generó vida y evitando lo que generó muerte. Entonces, esa sería una primera clasificación de las conductas que nosotros creemos que decidimos desde la mente, pero en realidad son conductas que la mente lleva adelante obedeciendo a los mandatos, a los códigos, a los programas que están guardados en el inconsciente biológico. La segunda conducta habla de los procesos en reparación. ¿Y qué son esos procesos en reparación? Son procesos de compensación. Supongamos, yo tuve una niñez con ausencia de padre y acá soy un padre obsesivo, un padre súper presente, que no puedo dejar de estar presente con mis hijos, que me hago cargo de más en esa situación, que exagero mi paternidad, porque estoy compensando la ausencia de padre en mi niñez. Estoy intentando reparar a ese padre que no estuvo, o a ese padre que estuvo de una manera violenta, de una manera poco afectuosa, a un padre ausente, a un padre que a lo mejor era alcohólico y no podía estar presente, no estaba disponible para ese niño. Entonces hoy acá, eso también lo tuve esta semana, tenemos un padre súper presente, un padre que exagera su rol de padre porque siente la necesidad de alguna manera compensar aquello que antes no hubo. ¿Y cuál es el otro formato que podríamos decir que es en reparación, que es en esta conducta? Algo a lo mejor no tan obvio como esto que acabamos de decir, que es fácil de ver, sino un poquito más subliminal, un poquito más escondido. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, yo tuve un padre ausente, mi padre me abandonó, yo no tuve padre, no tuve presencia de padre, entonces cada vez que voy a buscar una pareja, en mi pareja busco a mi papá. Porque mi papá no estuvo. Entonces, como mi papá no estuvo y yo siempre lo estoy buscando y tengo una deuda pendiente con eso de que no estuvo, reparo en mis parejas, en mi conducta, en mi elección de pareja, esa ausencia de papá. Y formo pareja una y otra vez con personas, con mujeres o con hombres que están relacionados con mi papá. Exactamente. ¿Qué nos podemos encontrar atrás de esas historias de abandono? Muy probablemente nos encontremos con historias de abuso, con historias de violencia. Entonces, ese padre hoy acá, de alguna manera, para no volver a repetir lo que vivió, lo que pasó, se va, abandona. Y otra vez estamos en una rueda con otra conducta en reparación, en compensación. Como yo tuve un padre violento, acá tengo un padre ausente, que se ausenta antes de ser violento, porque no quiere ser como ese padre violento. Y también podría estar haciendo una repetición de lo que aprendió, de lo que vivió. Exactamente. ¿Sí? Por eso hablamos siempre. Porque generó vida. Porque generó vida. O compensando, ¿sí? Reparando o repitiendo. Otra pareja. Qué gran tema. Elvita, te mandamos un beso. Hola Elba, cuántos saludos lindos, gracias. Otra conducta clásica en reparación son lo que nosotros llamamos vocación, que comúnmente en la vida yo estoy siguiendo mi vocación, por eso soy médico. Yo estoy siguiendo mi vocación y por eso soy abogado.
Yo estoy siguiendo mi vocación, por eso soy peluquero. Yo estoy siguiendo mi vocación y por eso soy electricista. Bueno, perdón, que esté rompiendo este mito. En este momento, la vocación no existe. La vocación es un programa que obedece a lo que tenemos que reparar con quien nosotros estamos relacionados en el clan. El médico decide ser médico porque hay historias de falta de atención en el clan. El abogado decide ser abogado y muchas familias donde hay muchos abogados, generación tras generación, porque viene a reparar la falta de equidad, la falta de justicia que ha habido en ese clan. El electricista viene siendo electricista y viene a trabajar de electricista porque la electricidad es energía y la energía está relacionada con el sol y el sol está relacionado con el padre, así que el electricista viene a reparar historias de padre y resulta que uno cree que es electricista o es ingeniero eléctrico o es analista de sistemas que tiene que ver con redes o es ingeniero en computación o es ingeniero electrónico y está reparando historias de padre. ¿Y cuántas veces nos encontramos con reparar el sueño de ese ancestro al que estoy representando, que por ejemplo quiso ser bailarina, ¿ok? Y acá yo muero y estoy todo el tiempo en el escenario y soy profesora de danza, bueno, y estoy reparando a esa abuela que no pudo cumplir su sueño. Bueno, y acá como nos dice Mara y como nos dice Ricardo, que no tuvieron vocación, bueno, la pregunta siempre es desde nuestro lugar, ¿para qué cosa buena sería no tener una vocación? ¿A qué ancestro le estaría solucionando la vida que tuvo una vocación muy firme y estuvo ejerciendo una actividad de manera muy vehemente, muy digamos, con mucho interés, con mucha fuerza, y no le fue tan bien que hoy ando por la vida así como sin rumbo, sin que nadie me interese, etcétera, etcétera? Siempre veamos esas conductas en reparación, en compensación. ¿Cómo me resuena eso ahí, Ricardo? Bueno, muy bien, muy bien. El punto es que, como verán, esta clase de conductas, esto que llamamos en reparación, no es ni más ni menos que anoticiarnos de lo que antes pasó o compensar lo que antes pasó para tratar de solucionarlo. Pero es reparar una conducta antibiológica con otra conducta que también es antibiológica, ¿no? Me hace reír Elena, que dice que le acabamos de dar la última pieza de su rompecabezas. Bueno, qué suerte, Elena, que bueno. Es la última, porque nosotros estamos buscando piezas hace rato y nunca lo podemos terminar. Pero bueno, te felicito si bienvenida. Es así. Qué lindo. Bueno, se está dando un lindo ida y vuelta con todo esto y ustedes ven que por cada tema que pueden proponer ustedes se va a abrir un universo importantísimo, inacabable, de apreciaciones en todo esto que amamos transitar y que sentimos que no es un trabajo, sino que es una actividad maravillosa en la que nos vamos andando juntos, como siempre decimos. Tal cual. No, nosotros lo tomamos de esa manera, ¿no? Y amamos lo que hacemos, creo que lo hemos dicho en tantos vivos, en tantos programas, encontramos acá nuestro camino. Tampoco, en mi caso, yo tampoco tenía una vocación en particular, pero siempre me interesó esto de en algún momento la psicología, después empecé en este camino de la búsqueda de respuestas desde algo más profundo, ¿no? Y siempre fui una gran buscadora y hoy estoy acá encontrando las respuestas a todas esas preguntas que me hice en algún momento y que me sigo haciendo, y a muchas que todavía sigo trabajando en mí para poder encontrar la lógica de eso que
que voy creando en mi realidad. No se crean que porque estamos de este otro lado, porque hace algunos años que somos consultores y comunicadores, tenemos toda la respuesta a todo y estamos sanados de absolutamente todo lo contrario. Al contrario. ¿no? Si estamos acá también estamos reparando eso. De eso se trata. Creo que de esa manera nosotros estaríamos viendo que con lo que estamos haciendo estamos reparando muchísimas faltas del pasado. Ariel, un empleado público puede reparar muchas cosas, pero sería muy bien saber el área de donde es ese empleado público. Porque a lo mejor trabajás como me pasó a mí, que yo trabajaba en un organismo del Estado que tiene que ver con la agricultura, la ganadería. Entonces, bueno, ahí vamos a ver que tiene que ver con los alimentos, con los cultivos, con el tener mejores cultivos, mejores carnes. ¿sí? Si un empleado público trabaja en acción social, claro, ya sabemos que va a reparar las faltas en el clan. Hoy, por ejemplo, me pasó de uno de los abuelos del consultante, trabajaba en obras sanitarias, entonces sabemos que estamos hablando de temas que tienen que ver con el agua, ¿no? Bueno, ahí nos está aclarando justamente, Ariel, de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Bueno, está claro que vamos a reparar temas económicos con la seguridad social. Está claro que nosotros trabajamos en una administración que lo que administra la seguridad social, que puede hablar de la salud, puede hablar de la educación, puede hablar de la vivienda, pero fundamentalmente habla de un tema, de la carencia. Claro. Entonces, nosotros trabajamos en acción social porque estamos reparando las carencias que hubo en el clan, y por eso estamos ahí trabajando de esta manera. No es un síntoma, porque nadie, salvo que estés trabajando en un lugar donde no querés estar, no lo consideramos un síntoma. Pero aunque no vengamos a consulta, cualquier acción, cualquier conducta que nosotros llevemos adelante va a tener un sostén atrás, en el pasado, en esas historias, en ese pasado. Hoy arrancamos hablando de tiempo, en ese pasado aparente, ¿no? Y en el Senado, en la política. Bueno, en el Senado y en la política volvemos a lo mismo que nos preguntó recién Ariel. En el Senado hay comisiones. Los senadores trabajan en comisiones. En comisiones que van a tener que ver con determinada acción en particular. El servidor público, el político en general, que viene al servicio del público, viene a devolver o a entregar lo que faltó antes. Se supone que el servidor público viene a prestar un servicio que el clan no tuvo en su momento, haciendo trabajos públicos de acción social. Eso es en general, pero cada una así como podemos hablar de un dolor de espalda, pero también podemos hablar de una hernia de disco. El dolor de espalda nos va a contar una determinada posibilidad amplia de situaciones. En cambio, una hernia de disco en un disco determinado nos va a dar específicamente el síntoma o dónde tenemos que buscar. Entonces, cuando hablamos de política en general, podemos hablar de servidores públicos, pero el político, por lo general, se especializa en un determinado tema, y ese tema es justamente el que tenemos que buscar en el pasado, que es el que viene a reparar, ¿no? Acá Marta nos pregunta si tenemos algún episodio que hayamos hablado de inseguridad. Yo creo que sí, no me acuerdo con exactitud. Son 147 con acá estamos toqueteando las cosas. Estamos viendo. Así que no lo tengo claro si hemos hablado de seguridad. No, pero me gustaría que hicieras hablar algo respecto de la inseguridad, de algún episodio de un robo, de alguna situación en particular. Bueno, en general los robos vienen a contarnos historias que están referidas a la carencia, ¿no? Entonces, el robo en general es una reparación, volvemos a lo mismo. Es una reparación porque necesitamos, el inconsciente nos está protegiendo de tener ese dinero o ese valor que seguramente representa un valor en dinero,
que lo tenemos que soltar. El robo va a estar muy emparentado con el gasto que tenemos que hacer porque es innecesario, o con la pérdida de dinero, o con la pérdida de una casa, o con la pérdida de un bien. El robo es una pérdida de algo que el inconsciente considera que es peligroso que tengamos. Entonces, de alguna u otra manera, busca solucionarlo a través de una situación, en este caso traumática, ¿no? El robo tiene un condimento de mucho desencanto, de mucha frustración. Entonces va a sumar al hecho de la pérdida el volumen emocional que aparece en ese robo, mucho más si ese robo encima tiene una situación más violenta o puede involucrar una muerte y demás. Entonces, siempre que hablamos de situaciones de inseguridad, pero que tengan que ver con la pérdida económica, vamos a ir a buscar esas historias donde es necesario perder ese valor, esa parte económica, porque viene a solucionarnos un drama del pasado. Siempre lo de hoy es una solución del drama del pasado. Por eso muchas veces siempre nos preguntamos, una es ¿para qué cosa buena? Y otra es ¿a quién le estoy solucionando la vida con esto que me está pasando? Porque justamente tiene que ver con una historia, como les decía Gustavo, que viene de más atrás. Necesito de alguna manera perder ese dinero y desde mi creación inconsciente está apareciendo esa situación de robo. Obviamente que la estamos pasando mal, que es horrible, ¿sí? que nadie quiere pasar por eso, pero en realidad me viene a traer una información que yo tengo que trabajarla en consulta para poder decodificarla y entenderla. Bueno, fíjate, Ariel, que lo que veníamos contando recién, que si estás trabajando en una repartición que tenga que ver con la seguridad social, es absolutamente lógico que estés trabajando en un proceso de economía. ¿Por qué? Porque venís a reparar situaciones económicas, ¿no? Cosas que tienen que ver con la economía a través de ese trabajo que supuestamente elegimos o que nosotros decidimos llevar adelante, pero que tienen que ver con nuestra realidad. Nada es casual. Nada en el universo es casual. Tal cual. Porque si no tendríamos que pensar que nosotros estamos transitando en una experiencia biológica gracias a la casualidad. Entonces nada es aleatorio. Todo tiene que ver con lo que pasó, con ese aparente pasado. Volvemos a esas historias de tiempo, ¿no? Bien, no, porque se me perdieron un par de preguntas. Una de ellas tenía que ver con el trabajar produciendo o haciendo la pintura para autos, ¿no? ¿Y con qué tenía que ver eso? Bueno, sabemos que los autos, desde nuestra mirada y con esta mirada desde lo simbólico, como les decíamos antes, son úteros. Entonces, ¿para qué cosa buena sería que yo haga colores, ¿sí? Para esos autos, que trabaje en esto? ¿Qué estoy reparando? ¿Qué les parece que podemos estar reparando? Por lo general, el que trabaja en un taller de chapa y pintura está reparando accidentes de útero, ¿no? El auto, tan simbólicamente con eso, repara accidentes de útero. Estamos haciendo como un ping-pong, se está dando como un ping-pong de todo esto. Se me perdió un mensajito de Aide Terán también, que tiene como muchas profesiones o a ver si está por acá. Yo tuve muchas vocaciones con dificultad para elegir una y al final sin poder llevar a cabo la vida profesional. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, que a lo mejor el síntoma tiene que ver con la indecisión, con la indefinición y con todo esto. Entonces, quizás eso es lo que tengas que trabajar o lo que tengas que ir a buscar. Del Valle, claro. Porque todo esto, espera, vamos a ir ordenados porque nos van a ir preguntando muchas cosas. Y antes teníamos una pregunta en esto de las profesiones y los trabajos. Si una administración agrícola ganadera, ¿de qué se trata?
una profesión agrícola ganadera, una administración agrícola ganadera, es cierto lo que vos ponés, que tiene que ver con los alimentos. Sí, es verdad, pero no podemos obviar que estás en una administración. Estás administrando los alimentos, estás viendo de la mejor manera, se parece mucho a lo de acción social, a las carencias de alimento, se parece mucho a esa situación que comentábamos antes con Ariel, ¿no? Esa necesidad de racionalizar los alimentos, de administrar los alimentos, ¿no? Y vamos a encontrar historias de falta de alimento, historias de carencia, historias de ese tipo. Bien. Acá nos está diciendo Romy que es enfermera. Bueno, esto también un poco como decíamos antes, ¿no? Reparando a los que no tuvieron, ¿sí?, la atención necesaria, así como los médicos, así como las obstetras que tienen que ver con los partos, con los niños no nacidos, con los abortos. Y lo que les diría también es que no se vuelen a relacionar esto con esto y con esto y con esto, entonces esto va con lo primero. No es tan así. O sea, esto es más simple, esto es más sencillo. Sabemos que si un auto simboliza un útero y viene a un taller de chapa y pintura porque tuvo una avería, porque tuvo un choque y hay que repararlo, bueno, vamos a ver esos golpes que pudieron haber ocurrido, golpes no reales, sino golpes simbólicos, esas abolladuras del alma que pudieron haber pasado esas madres o esa persona que está llevando a cabo ese oficio dentro de la panza de mamá. No nos vayamos más allá y tampoco nos pensemos en que si viene a pintarlo de color azul significa una cosa y de color rojo significa otra. Ya es como que nos vamos demasiado fino y el simbolismo es más general. Lo que nos da la precisión quizás no sea lo simbólico, sino que lo simbólico nos va a dar una idea de hacia dónde tenemos que ir, hacia qué lugar nos tenemos que remitir, pero no nos va a dar la precisión como nos puede dar un síntoma biológico que en una hernia entre las C4 y C5. De todas maneras, del Valle, obviamente que esas historias las vas a encontrar en tu clan, pero el punto es que nosotros no vamos de las historias a los síntomas, sino de los síntomas a la historia, y acá estamos haciendo un paneo de por qué a lo mejor elegimos la profesión que elegimos, pero si no es un síntoma no lo vamos a trabajar en consulta. Siempre vamos a trabajar en consulta aquello que nos molesta, aquello que no nos gusta. Bueno, yo elegí esta profesión, supongamos, soy abogada, pero en realidad, y soy feliz, no voy a ir a consulta. Ahora, si soy abogada, porque estoy siguiendo un mandato de familia y nunca quise ser abogada y lo estoy haciendo, y a lo mejor soy buena en mi trabajo, pero no lo estoy disfrutando porque no es lo que quiero, porque no es lo que elijo, pero lo estoy haciendo de alguna manera para responder al mandato familiar, entonces ahí sí estamos hablando de un síntoma y esa persona puede llegar a venir a consulta. Recuerden que historias tenemos todos, pero no vamos de la historia al síntoma, sino que vamos del síntoma a la historia. Entonces está perfecto que planteemos esto a modo de didáctico, de enlazar y de hacerlos notar a todos que nosotros no decidimos nada, que nuestra decisión está siendo afectada e influenciada por las historias, por los datos, por los códigos que somos. Acá hay una pregunta medianamente interesante de Maru, que habla del golpe en ojo derecho de padre y de hijo por un accidente. ¿Qué debo buscar? Bueno, el ojo izquierdo es el ojo de los enemigos. Es el ojo que nosotros usamos para apuntar hacia un enemigo. Y el ojo derecho es el ojo de los afectos, es el ojo de la familia. Y si tenemos un accidente donde padre e hijo se golpean el mismo ojo y no sé qué consecuencias habrá tenido, obviamente que vamos a tener que ver, y lo digo a propósito, ver qué está pasando con lo que estamos viendo y no queremos ver,
o lo que quisiéramos ver y no estamos viendo dentro de los afectos, dentro de la familia. Y si es un golpe, es una mancha. Es una mancha también, porque puede ser un golpe donde el ojo se nos pone negro. Entonces hay que ver las características. Si duele, si se pone rojo internamente y hay un derrame, ahí estamos hablando también de temas de familia. O sea, pero en general es algo respecto de la familia. El ojo derecho nos viene a contar algo respecto de la familia que estamos viendo y no queremos ver, o que estamos queriendo ver y no vemos. ¿Okay? Y todos los accidentes, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito de eso, todos los accidentes tienen que ver con una situación que nos hace de alguna manera detenernos, nos está deteniendo de algo, ¿sí? Algo inesperado, algo que nos está de acuerdo, freno. Claro, como un freno a este movimiento que venimos haciendo. ¿Para qué cosa buena sería que yo tenga este accidente? ¿De qué me está frenando mi biología? ¿Qué está pasando en mi realidad? ¿No? Esos son disparadores que se van a desprender después de esa situación. Muchas veces los accidentes también forman parte de un reseteo, ¿no? Los dos están golpeando el ojo derecho. ¿Qué cosa nos está diciendo este accidente? Nos está cacheteando y nos está diciendo: mirá para tu familia, mirá para adentro, mirá lo que está pasando en tu familia, mirá qué es lo que está pasando en tus afectos. Presta atención a todo esto, porque eso es lo que viene a traernos por lo general un accidente. Nos viene a despertar, a sacudir, a decir: mirá por dónde está yendo. A pararnos, a detenernos. Me estoy acordando de muchos accidentes que han ocurrido en nuestro entorno, de consultantes, ¿sí? De amigos, y justamente, ¿no? Ese basta, pará, detenete, metete para adentro, ¿no? Mirá para dónde estás yendo, acá te estoy deteniendo. Es una manera de decir: paro, no me queda otra. Exactamente. Y hablando de parar, sí, tenemos que despedirnos, porque ya se pasó la hora. Y el programa se pasó volando, aunque el tiempo no existe. Y para nosotros ha sido, como siempre, un disfrute un programa como esto. Por eso estamos haciendo muchos de estos programas con idas y vueltas, donde contestamos. Y sabemos que a ustedes también les gusta. Sí. Están ahí, nos preguntan, quieren saber más. Entonces también está bueno este ida y vuelta, que podamos compartir, que nos hagan las preguntas, las dudas que tengan. Hay muchos de ustedes que están yendo a consulta, así que gracias, felicitaciones, los honramos por eso, porque sabemos que son unos valientes. Y bueno, y gracias por acompañarnos como cada semana. Sí, lo que le quiero decir como cierre de este programa es que nada, síntoma, no síntoma, decisión, nada es de casualidad, nada es por suerte, nada es aleatorio, nada es porque decidimos hacerlo. Todo está atado a un código, al código que somos, al código que portamos. Y no estoy hablando de que quiera trabajar todo, estoy hablando simplemente de que lo que sentimos que no nos representa, que no es una vida plena, que no nos gusta, que no nos hace feliz, es un gran tesoro, porque atrás de eso hay un gran tesoro para ir a buscar, Así que nada. Sí, las charlas las damos juntos, los encuentros de profundización, tal cual, chicos. Gracias a ustedes, unos mensajes re lindos estamos recibiendo. Y bueno, vamos a seguir con estos ciclos de charlas con ustedes, así, tranquilos. No estamos tomando mate hoy, pero tomando mate, charlando, y que nos cuenten y que nos pregunten. Y acá estamos para darles un poquito de esto que nosotros hacemos todos los días y que tanto amamos hacer. Y como siempre, agradecerles, porque con ustedes del otro lado, nosotros estamos acá sanando juntos. Así que como le decimos siempre, a seguir sanando juntos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles por acá también a las 19 horas. Abrazos a todos, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Gracias a ustedes. Un placer.